Buenas noches, bienvenidos a Repensar Siglo XXI, Repensando Bolivia. Esta es una iniciativa ciudadana que busca un diálogo, escuchar aquellas voces e ideas que en un estado de no derecho, como el que rige actualmente en Bolivia, sofoca y silencia esas ideas. Nos mueven ideas básicas como el reconocimiento de la diversidad, la necesidad de la democracia, no solo la que se manifiesta en las urnas, sino también la democracia cultural y económica. Esta noche les presentamos a un abogado, él es Iván Lima Magne. Él va a hablarnos esta noche sobre la administración de la justicia bajo el actual gobierno en Bolivia. Brevemente, él es socio, fundador y director de Lima y Asociados Sociedad Civil, graduado de la Universidad Católica y el Instituto de la Judicatura de Bolivia. Tiene el título de juez instructor. Fue consultor de la Comisión de Reformas al Orden Jurídico Penal, director general de Defensa Pública y de Derechos Humanos en el Viceministerio de Justicia en Bolivia y enseñó Derecho Penal en la Universidad Católica Boliviana y la Universidad Nuestra Señora de la Paz. También es director ejecutivo del CEJIP, Centro de Estudios sobre Justicia y Participación. Bien, Iván Lima Magne, bienvenido a este espacio Siglo XXI Repensando Bolivia. Va a hablarnos de la administración de la justicia bajo el actual gobierno en el país. Lo escuchamos. Gracias. Muy amable por la invitación y saludos a todas las personas que nos escuchan. Voy a iniciar la exposición que me proponen con una introducción de lo que ha podido entenderse como construcción del Estado de Derecho en nuestro país. Nuestro país tiene el honor de tener una de las Cortes Supremas más antiguas de la región. La Audiencia de Charcas atendía casos no solo de Bolivia, de lo que es actualmente Bolivia, sino también de todo el Virreinato de la Plata y tenía un reconocimiento de nuestros juristas muy importante. El Cuadernillo de Gutiérrez y otra serie de obras que ha habido en nuestro país antes de 1825 nos muestran que había ahí en la Real Audiencia y en los oidores una construcción jurídica de avanzada. Pero a partir de 1825, que nos volvemos independientes y que generamos un proceso de conocimiento del derecho patrio propio con los primeros códigos igual de Latinoamérica, los códigos Santa Cruz, 1831, 1832, el Código Civil, el Código Penal. Parecía que íbamos a entrar a una evolución del derecho y de la justicia que se iba a ir consolidando. No ha pasado así. Desde los códigos Santa Cruz hemos estado en una serie de crisis y ha habido muy pocos miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de la Corte Suprema, que han podido concluir su mandato. Casualmente, los miembros de la Corte Suprema que han terminado su mandato son aquellos que han tenido jurisprudencia más destacada, que han tenido mayor independencia en las decisiones que han asumido, que han tomado en el Tribunal Supremo. Hemos tenido juristas muy destacados, Pantaleón de Alense, Luis Paz, en el siglo pasado, principios del siglo XX, siglo XIX y principios del siglo XX, y hay jurisprudencia que muestra que el país realmente en algunos momentos, con determinadas personas a la cabeza del Tribunal Supremo, tenía una esperanza de ir construyendo una justicia independiente. Les hago esta introducción porque cuando se habla de la crisis de la justicia en Bolivia, pareciera que hemos vivido algún momento en el que la justicia estaba muy bien y estaba consolidada en los valores que tiene como fundamento en un Estado de Derecho. ¿Cuáles son esos valores? Principalmente la independencia de los jueces. Los jueces no pueden tener ni camiseta azul ni camiseta verde. Los jueces tienen que ser, por su naturaleza, imparciales. Y el segundo valor del Estado de Derecho, además de la independencia y la imparcialidad de los jueces, tiene que ver necesariamente con el apego al precedente, a la ley, a fuentes de derecho que le permitan hacer justicia a los jueces. Esos elementos que les destaco, me refiero en concreto a la posibilidad de tener jueces independientes, reglas claras en un Estado de Derecho, no podrían entenderse si la designación de los jueces es arbitraria, si los jueces se vuelven un apéndice del Parlamento o, peor aún, un apéndice del Ejecutivo.
Y ese ha sido el gran debate que hemos tenido en la Constitución del 2009, porque entre esa época que les digo de inicio de la construcción del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, podemos marcar historias o épocas del Tribunal Supremo en los cuales cada poder político imponía a su Corte Suprema. Es clásico en Bolivia el decreto supremo en el que se elige desde el juez más humilde hasta el presidente de la Corte Suprema por decreto supremo. Y lo han hecho el 52, el MNR, lo ha hecho la Corte de la Dictadura de Banzer, lo ha hecho también García Mesa, lo han hecho todos. Cada vez que llegaban al poder, una de las primeras medidas era de destituir a todos los jueces y nombrar desde el último juez hasta el presidente de la Suprema por decreto supremo. Entonces, uno de los anhelos de la democracia era elegir a los jueces por méritos, con todas las características que tiene la meritocracia, que no está ya vista como la panacea y la solución universal, creo que tiene algunos puntos críticos, pero bueno, no me voy a detener en eso, me voy a detener en el punto de decir que entre el 1982, que recuperamos la democracia, y el año 2009, lamentablemente la característica de elección de nuestros jueces, de los jueces de las altas cortes, era la del cuoteo, la práctica en la que la composición parlamentaria se reflejaba en la composición de la Corte Suprema. Si el MNR tenía el 30% del Parlamento, tenía el 30% de la Suprema, lo propio el MIR, lo propio el ADN, y cada partido político tenía un bloque de jueces y abogados que podían defender sus intereses y por lo tanto no podía haber justicia porque si hoy un juez del MNR le va a hacer justicia a los del MNR y el de ADN a los de ADN. Cuando había peleas entre políticos podía haber un grado de justicia, pero no es un escenario ideal. Entonces, se tiene el 2009 en la Asamblea Constituyente como una de las premisas o como una de las luchas más importantes que teníamos que encontrar los bolivianos, el de recuperar la elección de los jueces en la manera más democrática posible. Y es la gran apuesta que hace la Asamblea Constituyente del MAS. En realidad son 4 apuestas que hace. La elección de jueces por voto popular, que la tiene Japón, la tiene Suiza, la tienen algunos estados de Norteamérica, y le da a la gente la posibilidad de decidir quiénes van a ser los miembros de los diferentes tribunales de justicia al más alto nivel. Cambia el modelo en cada uno de los países, no me voy a detener en eso, pero no es un tema que esté completamente descartado en el país y cambiarlo, les digo esto porque si hay algo común en este proceso electoral, es que todos quieren cambiar la elección de jueces por voto popular. Lo que no nos dicen y no reconocen es que hacer ese cambio requiere una asamblea constituyente. Y en este momento el país no está en condiciones como para hacer una asamblea constituyente. Bueno, sigo con mi análisis sobre lo que ha pasado con la justicia o lo que viene para adelante. Entonces, en 2009 se toma la decisión de elegir jueces por voto popular, los magistrados de las altas cortes, crear la justicia agroambiental por este componente del medio ambiente como esencial para el desarrollo de las futuras generaciones y darle un reconocimiento a la justicia indígena originaria campesina al mismo nivel que la justicia ordinaria. Porque se tiene una constatación muy clara. Bolivia, con 339 municipios, no tenía jueces, sino en 140 de esos municipios. Entonces había un gran porcentaje del país que no tenía ningún acceso a la justicia, pero no era que había la ley de la selva, sino que se daba en esos municipios niveles de justicia indígena originaria campesina que eran inclusive, de acuerdo a los estudios que se hizo en su momento, muchísimo más eficiente que la justicia ordinaria para resolver los problemas de la gente. Entonces se constitucionaliza esos 3 elementos: elección de jueces por voto popular, justicia agroambiental y el tema de la justicia indígena originaria campesina. Con ese panorama se pensaba que en 2009, ya desde el 2006, tendríamos una transformación de la justicia. Y esa transformación de la justicia pasaba esencialmente por una apuesta de la Constitución. La Constitución dijo, vamos a hacer una evaluación del desempeño de los jueces y vamos a lograr que todos los jueces de Bolivia sean jueces profesionales que nos puedan dar y brindar seguridad a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos debemos tener un ámbito de protección de parte del Estado, de manera que sean nuestros derechos los que primen
y no la voluntad de un partido político, de un medio de comunicación o lo que yo llamo justicia de la billetera. No es correcto, no es normal que no tengas una justicia que se deje influenciar por factores externos, independencia judicial. Esa es la palabra que se pregonaba. Lamentablemente, en las dos elecciones que ha habido en el país, una del 2011 y otra del 2017, la participación ciudadana ha sido muy limitada. Quien ha ganado en las elecciones judiciales ha sido el voto nulo. No ha habido la participación necesaria de la población. La mayoría del país decidió no apostar por esta innovación, que lo reconozco, es muy de avanzada, y decidieron no participar. Y por lo tanto, la mayor parte de los jueces, los elegidos el 2012 que terminaron mandato del 2017 y los que han sido elegidos el 2017 con mandato del 2018 al 2023, no han tenido o no tienen una legitimidad popular consistente. Entonces, estas autoridades que son jueces en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional y en el Consejo de la Magistratura, son duramente cuestionados por el MAS y por la oposición. Álvaro García llegó a decir que era una justicia podrida, todos los líderes de la oposición lo han ratificado y no hay alguien que defienda el tema de la justicia. Por lo tanto, decir que ha habido un cambio entre lo que pasaba en el gobierno del MAS y lo que pasa ahora con la justicia podría ser cuestionable o cuestionado. Sí ha habido en este análisis que les hago de lo que ha pasado o del problema que tenemos con la independencia de la justicia, un gran cambio entre octubre y noviembre del 2019 del año pasado, en el que se produce la transición, el golpe de Estado, la asunción de Yanine Áñez, para quedar claros, y ese hito se marca porque el Ministerio de Justicia deja de tener el rol que había tenido en los años anteriores. El Ministerio de Justicia en Bolivia ha tenido un rol muy importante en la reforma judicial, con luces y sombras. El rol de los diferentes ministros de justicia ha sido muy relevante en el manejo de la justicia en el gobierno del MAS. El último ministro de Justicia, Héctor Arce, antes fue Procurador General del Estado, fue presidente de la Cámara de Diputados y es una persona que ha construido muchas de las instituciones del país y me parece que tiene una sensibilidad muy grande en la protección de los niños, de ciertos grupos vulnerables, y la verdad que lejos de ser un espectador en los conflictos que había en el país, era una persona que se involucraba mucho, tenía un viceministerio de igualdad de oportunidades, que tenía direcciones de niñez, de protección a grupos vulnerables, y se involucraba en muchos de los procesos en concreto, ¿no? Llegó a crear una institucionalidad encargada de proteger estos sectores vulnerables. Pero su rol de intervención dentro de la justicia era muy fuerte, al extremo de que se llegó a crear una comisión del seguimiento de conclusiones de la Cumbre de Justicia. La Cumbre de Justicia fue un evento en el que todo el país aportó elementos de solución para la crisis de la justicia y él, que presidía la comisión de seguimiento de sus conclusiones, se dedicó por lo menos los últimos 2 años de la gestión de Evo Morales a implementar todos estos cambios. Pero definitivamente no logró concretarlos. Para ser francos y sinceros, los últimos años del gobierno del MAS fueron marcados por una serie de derrotas que creo que llevaron a la situación que tenemos ahora. Voy a mencionar solo 3 de las derrotas que sufrió la reforma de la justicia. Se llegó a aprobar un código del sistema penal, un código del sistema penal que seguía el modelo ecuatoriano, un código muy garantista, reconocido a nivel internacional como un código de avanzada, pero que tuvo el problema de atacar a sectores que son muy poderosos en Bolivia y que les gusta mucho la impunidad. Se incluyó una tipificación clara, justa, me parece a mí, bien diseñada contra la negligencia médica. Si hay un delito que en Bolivia no tiene justicia, es el de la negligencia médica, los casos nunca terminan y hay muchas víctimas que sufren en ese tema. Se atacó el tema de los accidentes de tránsito ocasionados por negligencia de los choferes o de los dueños de las empresas de transporte. Bolivia es uno de los países que tiene la tasa más alta de letalidad en América por
accidentes de tránsito y usualmente es por negligencia de los choferes que manejan borrachos, en muchos casos, o por negligencia de las empresas de transporte que no atienden debidamente los medios de seguridad y de las empresas. No voy a entrar más en detalle de eso, pero tenía ese componente de devolverle a la víctima su rol y subsanar todos los problemas que habíamos ido acumulando en la vigencia del sistema acusatorio penal en Bolivia. No tuvo mucha vida ese código. No llegó a vivir más de 30 días y terminó abrogado. La movilización en las calles de los médicos, de ciertos grupos de médicos, de los choferes, de las iglesias, porque alguien les hizo creer que se estaba tipificando la posibilidad de hacer proselitismo religioso. En realidad lo que se buscaba era sancionar a grupos religiosos peligrosos, que los hay, como la secta Mun u otros que pudieran intervenir cooptando jóvenes, pero bueno, lo hicieron ver como un problema mayor, como en todas las sociedades hubo un problema serio sobre la tipificación del aborto, de la eutanasia. Son sensibles los códigos penales, pero tuvimos un fracaso estrepitoso ahí, ¿no? Se abrogó el código, no duró ni un mes. El segundo tema que les decía que fue igual una derrota catastrófica para la reforma judicial fue la destrucción de la carrera judicial. Ya veníamos con varios tumbos con el Instituto de la Judicatura y la Escuela Judicial y lamentablemente en un afán de depurar el órgano judicial rápidamente se cometió el error de declarar todos los cargos de la justicia transitorios. Y esto que puede ser algo bueno para depurar el cuerpo de los 1.125 jueces que tiene el país, se prestó a arbitrariedad del anterior Consejo de la Magistratura. Lamentablemente los consejeros Wilber Choque, Freddy Sanabria, Tribeño, Cristina Mamani, Vilma Mamani, los 5 consejeros no tuvieron la altura para llevar adelante la institucionalización de los jueces y la carrera, y se expulsó de la justicia a muchos jueces muy dignos, muy buenos y muy correctos, y se logró que ingresen jueces que realmente hicieron un mal desempeño en su trabajo en la justicia. Esto fue un desastre, la aplicación de la carrera judicial no terminó y tenemos ahora al 100% de los jueces bolivianos en carácter de transitorio. Es un índice muy malo en el Estado de Derecho. No está bien que tengamos ese nivel. El tercer elemento que fue un fracaso total es pensar que las leyes cambian realidades. Se hizo una ley que, lo recuerdo, la ley 1008 siempre ha sido muy criticada en Bolivia porque es draconiana. Pensábamos que con la ley 1008 de los años 80 se iba a eliminar el narcotráfico y no ha ocurrido eso. Hay mucha gente en las cárceles por narcotráfico y eso no ha eliminado el problema del narcotráfico en Bolivia. Es una ley que era bastante draconiana, se ha ido moderando en el tiempo, pero ese afán de los bolivianos de pensar que una ley va a cambiar la realidad y lo empezamos a vivir durante todo este tiempo. También se aprobó una ley contra la violencia a la mujer, la ley 348, se creó juzgados especiales contra la violencia a la mujer y debe ser una de las épocas en las que hemos tenido mayor cantidad de feminicidios y violencia a la mujer. Se cometió un error absurdo de parte del Consejo de la Magistratura. En La Paz, para ponerles el ejemplo, teníamos 12 jueces cautelares, 12 jueces penales, que es muy poco para 1 millón de habitantes, pero teníamos 12 jueces penales. Se hizo que solamente 2 de esos jueces vean los temas de violencia contra la mujer y los otros 10 dejen de verlo. Se especializó, supuestamente con la idea de que se tenga una especialización y que puedan resolver rápidamente los casos, pero al final del día, esos pocos juzgados que combaten la violencia contra la mujer, además se les dio la tarea de ver los casos de corrupción y a los otros 10 jueces se los dejó con los demás casos ordinarios. Es decir, se colapsó la justicia que tiene que ver con protección a las mujeres y que tiene que ver con combate a la corrupción, dándoselo a muy poquitos jueces y dejando a la gran mayoría de los jueces, al 80% en cada departamento, viendo los demás casos, cuando en verdad se ha visto que la carga procesal está en esos delitos de corrupción y de violencia contra la mujer. No se entiende cómo llegó a esa conclusión el Consejo de la Magistratura. Entonces, esos 3 fracasos ven y les reflejan que en el país estamos viviendo un índice de impunidad muy alto, altísimo. Estamos al nivel de México. De 300,000 casos que se tienen en el país, apenas el 1% logran llegar a tener una sentencia que pueda cumplirse. El 99% de los casos
son abandonados por las víctimas, por las partes, nunca terminan, terminan archivados en algún cajón, pero no hay justicia para las personas. Entonces, un elemento que funcionaba relativamente bien en la justicia, o siempre ha funcionado bien en Bolivia, es la rebeldía del boliviano contra los crímenes de lesa humanidad, contra la muerte de otros bolivianos. Les pongo el ejemplo de García Mesa, el tema de Goni con Octubre Negro, todo el trabajo que se ha hecho siempre con relación a estos casos. Y pensábamos que iba a haber un punto de inflexión en las masacres de Sacaba y Sencata que se dan a finales del año pasado, que el Poder Judicial y la Fiscalía iban a estar a la altura de las circunstancias y iban a investigar rápidamente esos hechos. Hasta el día de hoy no hay una resolución, no hay una sentencia, no hay una decisión sobre esos crímenes y lejos de que la justicia boliviana esté orgullosa de ser una justicia combativa que ataque y defienda a los vulnerables, no ha hecho nada en ese tema. Tampoco desde octubre, noviembre hemos tenido en estos 10 meses del gobierno de transición ninguna respuesta en crímenes que uno diría debieran ser investigados con la mayor y la más absoluta celeridad posible. Me refiero a que en la pandemia el crimen más grave es que te roben el dinero, que te roben los recursos del Estado que son dedicados a poder ayudar a las personas enfermas. Hemos tenido y tenemos múltiples denuncias sobre corrupción en la compra de insumos médicos y ninguna de ellas está llevando a una buena ruta. El rol de la Fiscalía, el rol del Poder Judicial ha sido muy pobre, muy limitado en este tiempo y ha obligado a que la Asamblea Legislativa tenga que empezar a crear comisiones. Hay una comisión que está investigando el tema de respiradores, otro el de la corrupción en las empresas públicas, se ha creado una comisión que está investigando lo de Sacaba y Sencata, pero no es adecuado eso, ¿no? Cada órgano tiene que tener su rol, la Fiscalía su rol, el Parlamento su rol, los jueces su rol, y les diría que esa crisis que ya veníamos arrastrando desde el 2009, que estaba complicada el 2019, 10 años de la Constitución, celebramos el 2019, ahora se ha agravado mucho más. Ahora tenemos un Poder Judicial que está completamente atemorizado. En algún momento del inicio de la crisis, cuando se iba a discutir la audiencia de medidas cautelares del ministro de Salud, que estuvo acusado por la misma presidenta Áñez y su estructura de gobierno de corrupción, cuando se iba a dar la audiencia de este ministro para ver si se lo detenía preventivamente o no, el juez que debía llevar adelante la audiencia lo arrestaron al entrar a su sala de audiencias. Se lo llevaron preso, hubo una gran movilización social de los jueces, de todos los abogados, y se logró liberar a este juez y pudo llevar adelante la audiencia. Lo mandó con detención preventiva a este exministro de Salud, y este señor nunca llegó a entrar ni un día en la cárcel porque se puso mal, lo llevaron a una clínica y de la clínica se fue a su casa. Y hay una investigación que está muy demorada en ese tema, pero esa era una señal, no era una acción casual. Si algún juez se anima a hacer un juicio contra un ministro, que esté listo porque lo van a arrestar inmediatamente o muy pronto. Esta situación la han estado replicando permanentemente, ¿no? El día de ayer, esta semana, hay una movilización de los cívicos de Santa Cruz y de otras partes del país pidiendo que el fiscal general presente renuncia, que sea enjuiciado por un caso antes de su designación, pero no importa la causa, lo que importa es generar presión social para que las personas dejen su cargo, renuncien o se aparten o no actúen en los casos concretos. Lo mismo, la misma presión sostienen estas plataformas ciudadanas, se va a dar ahora sobre el Tribunal Constitucional y están en Sucre porque piensan que hay que ir a presionar con todo a las organizaciones de la justicia. Yo les diría que en este escenario de profundos cambios que va a vivir el país en octubre del 2018, el repensar la justicia es esencial, porque hemos pasado de una justicia, les decía, voy a ponerlo solamente con fines gráficos, azul, a una justicia verde. Lejos de ser una justicia independiente, imparcial, ni entre el 2009 ni el 2019, ni en estos 10 meses, ha manifestado esos valores. No ha sido independiente, no ha sido apegada a la ley y no ha sido definitivamente una justicia que esté alejada del influjo del poder político, del poder económico, del poder mediático. Lamentablemente, en Bolivia y creo que en el mundo,
el tema de la corrupción, de la retardación de justicia, del influjo que hacen los medios de comunicación y las redes sociales sobre las personas, sobre los jueces, es muy grave. Y ahí uno se pregunta, ¿cuál es la salida? O sea, si hemos hecho elecciones de voto popular, ¿dónde está el problema o cómo vamos a resolver esta situación de los jueces y de la justicia? Porque algo hay que hacer, no podemos vivir con un sistema judicial con los problemas que he señalado en esta charla con ustedes. Y creo que la línea está clara y no hay que descubrir el agua tibia en ningún lugar del mundo. Hay buenas experiencias y malas experiencias en materia de reforma a la justicia. Son pocas instituciones que se necesita para que los 1.100 jueces del país comiencen a funcionar bien. La primera es la Escuela Judicial, el Instituto de la Judicatura. No por ser abogado vas a ser juez. La ley boliviana dice que con 2 años de abogado ya puedes ser juez, y los hay. Hay muchos jueces que asumieron con 2 años de experiencia, lo cual me parece un despropósito, pero los hay. Es más, hay jueces que han ejercido judicatura sin ser abogados. Hay un caso de un juez en Oruro y por eso les digo que el rol del Consejo de la Magistratura ha sido funesto antes, ahora, y habrá que ver cómo va a ir después de octubre del 2018 el Consejo de la Magistratura. Pero lo fundamental es tener una escuela de jueces que forme a los jueces. Todos los que están viendo que están en otros países del mundo, verán que tener 1.100 jueces no es nada. Formar a 1.100 personas es muy fácil. No son los números que tenemos en el resto del mundo. En Bolivia tenemos 18.000 privados de libertad. No es un número inmanejable, son temas que podemos todavía manejar y tenemos los recursos para hacerlos, me parece. Tenemos recursos humanos formados y hay que trabajar en la carrera judicial, en una ley de carrera judicial y en darle capacitación a esos jueces. Un segundo elemento es que definitivamente la función del juez debe estar protegida por el tiempo. Ustedes que están fuera del país verán que en la mayoría de los países un juez entra a la carrera judicial y se jubila en la carrera judicial. En Bolivia no. En Bolivia los vocales de corte duran 4 años en su mandato y los ministros de la Corte Suprema 6 años en su mandato. Entonces, se dice que la relación entre democracia, independencia y tiempo de duración de funciones de los jueces es directamente proporcional. Las democracias más consolidadas tienen a sus jueces por periodos indefinidos, por mucho tiempo a cargo de la justicia. Contrariamente, los países que tienen menos características democráticas tienen periodos cortos para sus jueces. Entonces, pensemos en que los jueces se queden mucho tiempo, pero que no se queden como reyes de su trono, como dueños de su hacienda. Tiene que haber evaluación de desempeño. En el país nunca le hemos hecho evaluación de desempeño a los jueces. Se han resistido, pero permanente, sistemática y militantemente. No quieren que se los controle en la calidad de sus sentencias y de la tramitación de sus casos. Y hay que romper ese paradigma. Hay que hacer evaluación de desempeño a los jueces. Y finalmente, la sociedad tiene que darles un trato digno. Los jueces bolivianos son los que menos ganan en la región, ganan incluso un poco menos que los jueces de Haití, y eso no está bien. Los jueces tienen que ganar un sueldo digno y un sueldo que probablemente sea mejor que el de otras personas. Con esos 3 elementos puede haber un cambio en la justicia interesante, importante. Yo creo que lo resaltado no está en las leyes la solución al problema de la justicia, está en las personas. Necesitamos 1.100 abogados, jueces, que quieran hacer justicia para el país. Y eso es un rol que se va a plantear de liderazgo, de transformación, del recurso humano. No por tener edificios o computadoras o autos o sistemas va a mejorar la justicia. Es el factor humano que necesita esos factores que les digo. Instituto de la Judicatura, carrera judicial, evaluación del desempeño y algo común, ¿no? Que funciona en muchos países. Dale a los jueces una mejor jubilación, como lo reciben los militares en Bolivia, que se jubilan al 100% de su último salario. Dales una buena jubilación a los jueces, pero dásela cuando hayan servido al país 30, 40 años, el tiempo que fuera necesario, y haz que la pierdan cuando cometan un acto de corrupción. Eso va a hacer que los jueces quieran tener acceso a esa jubilación privilegiada y tengan una carrera digna, limpia, hasta el final de su carrera. Creo que esos elementos pueden marcar una posibilidad de transformación de la justicia.
como mi evaluación de estos 10 meses, hemos tenido una justicia que ha cambiado de camiseta. Esa es la conclusión que puedo dar, porque ha querido congraciarse con el actual régimen, ha querido pasar desapercibida y le ha hecho mucho caso al poder político, porque se ha sentido como la manera natural de actuar que ha tenido desde inicios del siglo XX, siempre en función al color político de quien esté en el Ejecutivo. Eso es lo que ha pasado todo este tiempo y no ha cambiado estos últimos 10 meses. Por eso creo que es necesario que el 2018, y creo que favorablemente todos los partidos lo han entendido, construyamos una nueva justicia. Tal vez no pensando solamente en la cabeza de los tribunales, sino también en estos 1.100 jueces que necesitamos nos den la garantía sobre nuestra vida, sobre nuestra libertad, nuestro patrimonio, nuestras familias. Son los que deciden al final la vida de las personas y tenemos que estar seguros todos que el que tenga justicia sea el que tenga la razón y el derecho, no el que tenga más plata, no el que tenga más parientes en los medios o en un partido político o el que sea más popular. Tiene que ser el que tiene la razón, el que tiene el derecho, el que actúa correctamente. Eso es lo normal en cualquier sociedad que quiera respetar valores democráticos. No es algo que sea utópico, es algo que pasa en el mundo y es algo que hace que el nivel de desarrollo y la construcción de la democracia de un país y el respeto a los derechos humanos mejore. Con buenos jueces mejoran muchas de las variables de seguridad jurídica, de inversión, y es lo que tenemos que buscar. Lo reitero, no es tan grave el desafío y no es tan grande el reto. 1.100 jueces no es un tema complicado. Creo que con eso termino y me he extendido, pero me ha gustado mucho poder expresar estas ideas y creo que podemos pasar a la etapa segunda que me proponían al invitarme, que es el de escuchar las consultas y poder dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. En siglo XXI, repensando Bolivia, estamos esta noche, tenemos la visita de Iván Lima Magne. Él nos ha hablado de la administración de la justicia bajo el actual gobierno en Bolivia. Realmente, la idea de este grupo también es que hay un cerco mediático. Iván Lima, ¿hay un cerco mediático en Bolivia? Y si hay, ¿cómo funciona? A ver, mira, te diría que hay hechos concretos, ¿no? Siempre hay que hablar sobre realidades. A raíz de la pandemia se decidió emitir una serie de decretos que en un primer momento solamente te sancionaban por escribir o por difundir tus ideas en medios televisivos, de radio, de redes sociales, y luego se ha ido ampliando hasta que llegó al colmo de que incluso la expresión artística estaba censurada y podía ser objeto de hasta 10 años de cárcel por el delito contra la salud pública. Finalmente, la CIDH, el relator de libertad de expresión, como dices, muchas de las instituciones que velan por los derechos humanos en el mundo cuestionaron estos decretos supremos de la presidenta Áñez, 3 decretos supremos, y se logró que sean derogados. Esa es una manera directa de haber afectado la libertad de expresión en el país y de haber creado un cerco. Pero la segunda que realmente es crítica en el país tiene que ver con la pauta publicitaria y es algo que tenemos que hacer definitivamente para mejorar la democracia. No hay reglas claras para distribuir la pauta publicitaria. Por lo tanto, los medios de comunicación no van a recibir publicidad estatal si no son afines a la línea comunicacional del gobierno. Esto ha ocurrido permanentemente en el país. Una forma de censura que tenemos es la distribución de la pauta publicitaria. Lamentablemente el país no tiene una industria privada que pueda ser equivalente a lo que gasta el Estado en publicidad. Entonces, una ley de distribución de la pauta publicitaria me parece a mí que es una ley esencial o una ley importante para lograr que tengamos esta ruptura del cerco mediático de la que hablas. Sin embargo, pienso que hay medios de comunicación que siempre mantienen una línea de independencia. Ha habido ejemplos claros de periodistas que han descubierto hechos de corrupción, los han denunciado y no son pocos. Me parece que sí ha habido un cerco mediático a diferentes iniciativas, proyectos, ideas y denuncia de hechos de corrupción y violación de derechos humanos a través de la pauta publicitaria, a través de estos decretos supremos y especialmente en relación a algo que ha sido el delito de terrorismo. El delito de sedición y terrorismo
y lo ha dicho Human Rights Watch en este momento, la semana pasada, tiene una tipificación en Bolivia que viene del año 1997. No, es anterior al tema de las Torres Gemelas, es anterior a todo el problema que se genera con lo que entendemos actualmente como terrorismo. Y es un delito que en Bolivia pena la libertad de expresión y pena el derecho de asociación. Ustedes saben que cuando se da un acto terrorista, mueren personas, se puede destruir propiedad pública de manera grave, afectarnos a todos, pero el tipo penal boliviano de terrorismo no va a atacar esas situaciones graves. El tipo penal de Bolivia va a sancionar la posibilidad, el mero hecho de ser parte de una asociación, de ese derecho de asociación, que inclusive pueda expresar ideas contrarias al gobierno o a lo que el gobierno piensa que es lo correcto. Entonces, es un delito que definitivamente puede ser utilizado como lo han estado utilizando. La secretaria de Evo Morales, que habla con el presidente Morales, que es su abogada, su apoderada, termina en la cárcel, no porque ha hecho volar un puente, no porque ha matado a nadie, no porque ha cometido ningún delito vinculado al terrorismo. Va a la cárcel durante más de 6 meses por hablar con Evo Morales. Lo mismo Evo Morales está siendo acusado por hablar con un dirigente por teléfono. Y uno dice, ¿qué pasa con la Constitución que dice que no puedes interferir las comunicaciones telefónicas si no hay una orden judicial, inclusive con restricciones? Entonces, resulta que el hablar con Evo Morales es delito de terrorismo. Lo dijo Human Rights Watch. En 1.500 páginas del caso terrorismo contra Evo Morales no encontramos una sola prueba que pueda ser grave para acusarle de terrorismo. Y esto te podría decir de cientos de líderes sociales. El delito de sedición y terrorismo han generado miedo en la población de expresarse y han generado la posibilidad de que muchos líderes sociales estén actualmente todavía en las cárceles de Bolivia por haber manifestado expresiones en contra del gobierno, de crítica porque hay corrupción, de crítica porque no hay educación, porque no hay salud, porque no hay alimentos, y esto ellos lo han visto como una forma de sedición y terrorismo y han iniciado una persecución y una criminalización de la protesta social. Ahora último, con la movilización para garantizar elecciones el 18 de octubre, tenemos juicio contra Evo, contra Huarachi de la COP, contra Choquehuanca, candidato a vicepresidente, contra Luis Arce, contra Andrónico Rodríguez, el tercer senador por Cochabamba, y ahora contra Leonardo Loza, el primer senador por Cochabamba. Recién Leonardo ha sido elegido como reemplazante de Evo Morales para ir al Senado por Cochabamba como candidato a primer senador, y ya está con 2 juicios por terrorismo y sedición. Entonces creo que ese cerco mediático es a los medios de comunicación y a los líderes sociales que no pueden hablar de temas críticos como el que estamos haciendo ahora, por ejemplo, en un medio normal. Yo tengo la suerte de poder ser una persona que ha estado hace años en el Tribunal Supremo de Justicia, ha sido magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, y creo que construyo una relación buena con los medios de comunicación. Siempre tengo la oportunidad de que me inviten a participar en diferentes medios, pero definitivamente los medios se han autocensurado, ¿no? Los medios no quieren hablar de determinados temas y hay que ser considerado con ellos. Te piden que no hables de ciertos temas, ¿no? Te piden que por favor puedas hablar de algunos temas, pero de otros que no puedas hablar. Y esto es una pena porque ustedes saben que en una democracia el debate de ideas es lo único que construye, mejora la calidad de la democracia y la posibilidad de superación de las sociedades. No hay tolerancia. Lamentablemente, en el momento en el que tú eres contrario a las ideas políticas de alguno de los dos bandos, te hablo de los dos bandos, no te hablo solamente del MAS y no te hablo solamente de Juntos o de Carlos Mesa, de cualquiera de esos dos bandos grandes que hay de la izquierda y la derecha en términos gráficos simples, vas a tener un ataque, pero terrible de todos los de todo el público y de todos los medios de comunicación, porque hay mucho periodismo militante ahora en Bolivia, ¿no? Hay muchos periodistas que no están respetando el rol de un periodista que también tiene, no puede ser un marciano, tiene que tener una ideología, pero tiene que respetar ciertos cánones éticos para poder comunicarse y darle
información de calidad a la población. Eso creo que son los elementos de lo que llama cerco mediático. No tenemos, lamentablemente, en este momento la posibilidad de decir que la libertad de expresión está en su mejor momento en Bolivia. Hay una limitación grave a la libertad de expresión. Los elementos que usted menciona justamente apuntan al esfuerzo del actual gobierno en Bolivia de limitar la participación de líderes de la oposición, del MAS en este caso. Políticamente, ¿qué es lo que haría inviable las elecciones del 18 de octubre y la transición el 18 de noviembre? A ver, mira, yo creo que la lucha que hubo de las movilizaciones sociales en el país, en las calles, los bloqueos que, bueno, ahora esos líderes sociales que te digo, como vieron que acá en Bolivia no eran muy hábiles, ni siquiera con el árbitro de su lado para llevarlos a la cárcel o detenerlos, el Procurador General del Estado y el Viceministro de Coordinación han llevado ese caso de los bloqueos y las movilizaciones para garantizar las elecciones ante la Corte Penal Internacional, lo cual en algún momento podríamos hablarlo ampliamente, pero la Corte Penal Internacional ha visto 26 casos, tiene 5 sentencias de países, con el respeto a África, países en los cuales el Estado estaba completamente destruido, donde no había poder judicial. Y el procurador nos ha llevado a la Corte Penal Internacional, a Evo Morales y a estos líderes sociales, alegando que en Bolivia no existe justicia, alegando que en Bolivia no hay jueces ni fiscales y que Evo Morales lidera toda la justicia en el país y que por lo tanto no había condiciones aquí para juzgarlo. Es todo un despropósito, es otra de las cortinas de humo porque no quieren que se investigue lo que ha ocurrido realmente con el manejo de la crisis de salud. Disculpa que haya hecho esa introducción, pero respondo a tu pregunta. Me parece que a raíz de toda la movilización se aprobó la ley 1315, esa ley con 5 artículos, alguna disposición transitoria, garantiza y blinda la elección del 18 de octubre. Ya se ha impreso la papeleta electoral, ya se ha hecho el desarrollo del cronograma electoral. Este fin de semana vamos a tener ya jurados electorales. Parece que es un escenario que no se va a poder frenar, que vamos a tener elecciones. Pero ¿cuáles son los riesgos que veo venir? El primero es la cancelación de la personería jurídica del MAS. Creo que donde está apuntando en este momento Camacho, Carmen Eva González, que representa a Leopoldo Fernández, Juntos, el ministro de Gobierno Murillo, la movilización a Sucre, está en amenazar a los jueces de Sucre, en amenazar a la justicia que no tome una decisión justa sobre la personería jurídica del MAS. Están amenazando a los jueces de Sucre, a sus familias, los están hostigando, ha ido mucha gente allá, es una ciudad pequeñita, Sucre, para amenazarlos para que rechacen todos los argumentos constitucionales sobre el tema de la personería jurídica del MAS. Y estas amenazas, como te digo, no hay una justicia independiente, podrían hacer que el Tribunal Constitucional se lave las manos y vuelva la decisión sobre la cancelación de la personería jurídica del MAS al Tribunal Electoral. Y esto me parece a mí que sería un desastre, dejar al país sin el principal partido político, el que va primero en todas las encuestas y el que definitivamente tiene millones de adherentes, sería un despropósito, pero están apuntando a eso. Te lo reitero, Camacho ha presentado ya su denuncia, Carmen Eva González una acción de cumplimiento, el gobierno está presionando al Tribunal Constitucional para que rechacen el pedido de control de constitucionalidad que ha hecho el MAS sobre la personalidad jurídica. Y no creo que estén pensando seriamente en cancelar la personería jurídica del MAS. Lo que están buscando es convulsionar al país porque va a haber una movilización grande si se cancela la personería jurídica del MAS, que lleve, por consiguiente, a una declaración de suspensión de las elecciones. Parece que esa es su estrategia, cancelar la personería jurídica del MAS y buscar que se suelden, que se fusionen la elección de alcaldes, la subnacional y la nacional, en marzo del próximo año. Eso parece ser un escenario en el que están pensando. El otro escenario en el que están pensando las fuerzas que no quieren elecciones porque han visto que su votación está por debajo del 10%, no tienen ninguna oportunidad de tener un parlamento o llegar al gobierno, es el de generar conflictividad a través de la distorsión de los datos de la pandemia. Han debido escuchar ustedes que hay como en un solo día
En Santa Cruz se ha subido la cantidad de muertos en el país en 1.500 personas y dijeron que habían hecho un mal cálculo, que había una mala contabilización. Cuando el país tiene alrededor de 7.000 muertos, que te suba 1.500 por un error es poco creíble. Y lo mismo ayer en Cochabamba fue el día en que hubo más recuperados. No se sabe cómo investigan quién está recuperado o no, porque no hay pruebas en Bolivia. Y han dado de alta a 1.800 personas de un momento para otro en una ciudad que no tenía esa cantidad de recuperados. No tenemos claridad sobre las cifras de los muertos. Lo ha dicho el New York Times, lo han dicho una serie de fuentes creíbles. No tenemos en este momento un escenario que nos permita creer en las cifras estadísticas de este gobierno. No es posible creer en ellos y lamentablemente esto genera miedo en la población y podría ser otro escenario que dificulte las elecciones del 18 de octubre. Tratar de crear una segunda ola, una crisis sanitaria o evitar que haya la posibilidad de hacer elecciones el 18 de octubre por una creación de pánico que venga desde los organismos del Estado. Te diría que esos son los dos elementos más fuertes para trabar la elección, que traten de cancelar la personalidad jurídica del MAS, que sigan jugando con el tema de la pandemia y quizás un elemento que no hay que descuidar nunca en el país es el escenario del fraude. Lamentablemente, las condiciones de lo que llamaron fraude y con el informe de la OEA, que nunca tuvo ni una sola acta que digan, esta es el acta fraudulenta, esta es el acta que prueba que ha habido un fraude, todos son especulaciones, todos son datos estadísticos, no hay hechos concretos, no hay alguien que te pueda decir los votos fraudulentos que han hecho que Evo Morales tenga 100 votos, 1.000 votos, 10.000 votos, son estos, corresponden a estas actas. De las más de 35.000 actas, estas 200 actas están falsificadas. No hay ese estudio, no ha habido la capacidad de la Fiscalía en casi 7 meses de demostrar o de probar que tienen un caso. No hay eso, es todo una especulación. Pero sí, del otro lado, me parece que hay que preocuparse del tema del fraude, especialmente en algunos departamentos alejados del país, del eje central, ¿no? Me refiero al Beni, Pando ya creo que está consolidado un sistema democrático ahí de controles de pesos y contrapesos, pero el Beni preocupa mucho el Beni y la posibilidad de que se generen situaciones que puedan afectar una elección transparente, porque eso va a motivar que la elección en el país se vea distorsionada. Creo que van a apuntar a eso, a sabotear las elecciones de la manera más grosera posible, porque está claro por las encuestas que es poco probable que puedan llegar a una segunda vuelta o que le puedan ganar al movimiento socialismo. Entonces, los objetivos están claros. O cancelan la personalidad jurídica del MAS para decir en mentira que lo han cancelado, sino dar la oportunidad al MAS de que vuelva a tramitar su personería y tenga elecciones en marzo para atrasar. La otra opción es crisis de salud y la tercera, que ellos mismos generen un fraude para que haya la necesidad de anular las elecciones y ellos puedan seguir en el gobierno hasta que haya nuevas elecciones transparentes. Yo creo que están jugando con fuego. Los escenarios que en este momento tenemos en el país y lo que hemos aprendido después de la experiencia de octubre no van a ser tan fáciles. O sea, ya la gente está muy molesta y ya está con un nivel de cero tolerancia a cualquiera de estas aventuras que quisieran tener algunos jueces, algunas autoridades. Creo que ya las cartas están sobre la mesa y yo confío en que podamos tener elecciones el 18 de octubre, pero va a ser algo muy peleado. Ha sido hasta el momento peleado y va a seguir siendo. Todos los días hay acusaciones infundadas contra líderes sociales, contra candidatos, todos los días hay permanentes ataques y ese cerco mediático del que tú hablas es una realidad que hay un solo discurso, pero también hay una realidad incontrastable que la tienen las encuestas. Hay que estar atentos a la encuesta del miércoles de Jubileo y de la Universidad Mayor de San Andrés, a ver qué cifras sacan ellos, que generalmente siempre está más del lado de Carlos Mesa, pero finalmente tenemos esa realidad y esta situación, hay que estar atentos y queda poco tiempo, hay que tener ese mensaje, ¿no?, de unidad y de esperanza. Yo creo que vamos a llegar al 18 de octubre, no va a ser fácil, pero tenemos que llegar al 18 de octubre y tenemos que hacer todo el esfuerzo para que la consolidación y la recuperación de la democracia sea contundente ese día. Cualquier resultado no contundente
podría significar que sigue esta crisis. Y creo que nadie quiere que sigamos en una crisis. Ojalá, como bien dices, que la transición ya sea el 15 de noviembre. Si hay una victoria del movimiento de socialismo en primera vuelta, la transición sería el 15 de noviembre. Ahora, si tuviera que organizar un botiquín de primeros auxilios legales para que las y los bolivianos puedan defender ese ejercicio democrático y la realización de elecciones, ¿qué pondría en ese botiquín? Es decir, ¿qué herramientas puede tener el ciudadano legales para poder llegar a la realización de esas elecciones y la transmisión un mes más tarde? Mira, yo te decía, la ley 1315 ha sido un hito fundamental. En la ley 1315 se ha blindado muchos aspectos para que haya elecciones el 18 de octubre. Eso no hubiera sido posible sin la movilización social, que no, te recuerdo que esa movilización está en cuarto intermedio, no es una movilización que haya cerrado. Pero creo que ya concentrándonos en el 18 de octubre, la organización de la gente de todos los partidos, no solamente del MAS, que quiera una elección limpia, está en su participación. En tiempos de pandemia la participación suele bajar, pero en las últimas encuestas se ha visto con niveles que a mí me han asombrado, que el voto por el movimiento al socialismo está seguro de ir a votar. Contrariamente, el voto en contra del movimiento del socialismo tal vez vaya a votar. Entonces, es un factor también interesante del análisis que se va a dar. Más allá de los que van a ir a votar, que creo que van a ser una población mayoritaria en el país, creo que todos tienen que empezar a generar eso que dices, el control social es muy importante. No solamente ir a votar, sino estar en el momento del cómputo de votos, en el momento de sacar la foto a la planilla de resultados electorales y controlar esa cadena de custodia que tenemos que tener del sobre en el que van las actas y quedarse los delegados de los partidos con una copia. Las copias en Bolivia se imprimen en 2 ejemplares y todos los partidos tienen una copia. Ojalá que en esta elección el MAS tenga la capacidad y ojalá que todos los partidos políticos de tener un representante en cada una de las mesas y que esa persona custodie el acta. Porque al final del día, en Bolivia tenemos un principio de preclusión y el momento en el que se cierra el cómputo y se llena esa acta es el único elemento que puede volver a ser computado y que puede ser el que define una elección. Hay que quedarse con esa copia, tienen que conservarla, tienen que cuidarla en todas las mesas, en las más de, ahora van a llegar casi a las 40,000 mesas en el país. Necesitamos delegados en las 40,000 mesas y necesitamos que todos los ciudadanos saquen foto, esa acta, la suban a redes sociales. Ahora es fácil, creo que ya se está haciendo a nivel de la sociedad, de crear una base de datos común, de alimentar esa base de datos común con las fotografías de las actas, que todas las actas tienen el código de seguridad, tienen todas las herramientas como para que pueda haber un control ciudadano y se va a tener un control paralelo. Ha sido un desastre el TREP, se aprende de las malas experiencias, hay que generar procesos ciudadanos de control de voto, procesos partidarios de control de voto y tener los resultados casi en paralelo. Aún así, cuando tienes el acta y ves que hay irregularidades en el cómputo de tu recinto, de tu mesa, ponlas en las observaciones. Los delegados tienen que poner las observaciones y esas observaciones luego se pelean en los tribunales departamentales, inclusive luego en el Tribunal Nacional. Pero si no ponen la observación en el momento del cómputo, del cierre de cómputo, no se puede ya discutir. Entonces, ese elemento de capacitación que bien señalas, hay que tenerlo con claridad. ¿Cuáles son las causas para impugnar una acta? ¿Cuáles son las actas para impugnar el cómputo? Las causales tenemos que empezar a difundirlas. Te agradezco por la pregunta, pues vamos a empezar a preparar ese material para que el ciudadano sepa qué tiene que decir y qué tiene que hacer para impugnar un acta en el recinto. Pero estamos aprendiendo, hay que difundir esa información y hay que tener una copia de esas actas. Y te diría que la cadena de custodia es importante. Si algunos de los ciudadanos van a poder acompañar esas actas desde el recinto hasta la entrega a los notarios electorales y a los tribunales departamentales, háganlo. Este es un momento en el que necesitamos que haya seguridad en la cadena de custodia. Y hay que seguir cuidando el voto. Si ha habido un fraude, ha sido la quema de los tribunales departamentales que convocó en su momento, no el MAS, sino en el ánimo de custodia, Carlos Mesa. Eso es lo que te diría que hay que hacer. Creo que sin llegar al enfrentamiento, hay que cuidar el voto y esta elección es una elección en la que tenemos que usar todas las herramientas del derecho para lograr que el resultado sea respetado. Tenemos ahora preguntas de los miembros del siglo XXI.
¿Cuál podría ser una salida jurídica para evitar escenarios nefastos descritos para evitar las elecciones? ¿Tal vez la presión internacional? Sí, los observadores internacionales funcionan muy bien. En el mundo nos ha pasado que hemos tenido un buen resultado con algunos observadores electorales, pero también recuerden que en Bolivia la OEA no ha sido la que tenga el papel más serio en el cumplimiento de los resultados y en el seguimiento de sus obligaciones como un observador imparcial. Me parece que es un elemento importante lo que plantean. Ojalá que la Unión Europea mandara más observadores, ojalá que más países amigos manden observadores. Esta vez sí necesitamos que haya la mayor cantidad de países que puedan venir a hacer observación electoral al país, pero quedamos todavía los bolivianos con el sabor amargo de haber invitado de buena fe a la OEA, de haber suscrito un acuerdo de que los resultados de su auditoría eran vinculantes para el país, de haberlos invitado a que vengan a revisar las actas y que hayan hecho un trabajo tan irresponsable, tan mal hecho y que nos ha llevado a la crisis que estamos viviendo. Creo que nos va a costar recuperar la confianza en el rol de los observadores internacionales, especialmente de los de la OEA, pero definitivamente la elección boliviana va a ayudar mucho y ojalá que muchos países puedan mandar misiones de observación electoral. Esta vez las necesitamos esa ayuda. Otra pregunta. Son varios los proyectos de reforma de la justicia en Bolivia, todos centrados en la reforma judicial y todos fallidos. Pensando eso desde la teoría, ¿cuáles serían las opciones más viables? Desde el punto de vista teórico, el derecho judicial ha estado avanzando mucho en este último tiempo. Les decía que la carrera judicial para mí es lo más importante, el ser humano, pero hay otros elementos que tenemos que considerar para hacer una justicia eficiente. El mapa de justicia del país está completamente distorsionado. Un juez en Guarnes o en Montero, en el norte integrado de Santa Cruz, puede ver fácilmente 80.000 casos, uno solo. Y tienes jueces en provincias rurales de Potosí o de Oruro que no llegan a ver 10 casos por año, llegan a ver 3, 4, 5 casos. Tenemos una distorsión muy grande del mapa de justicia. Y además de esto, tenemos una distribución, voy a decir la palabra, injusta de los jueces. En el país no tenemos más de 15 jueces de la niñez y adolescencia que tienen que ver las adopciones, la justicia penal juvenil, y en cambio tenemos casi 380 jueces que se encargan de cobrar deudas para los bancos. Creo que la justicia no está para cobrar deudas de los bancos. Hay que privatizar el sistema de cobros en la justicia y hay que dedicarnos a lo importante, a la adopción de los niños, a combatir la violencia contra la mujer, a cuidar el medio ambiente, a los valores fundamentales de una sociedad. Hay cosas que tenemos que dejar de hacer. Mucho del esfuerzo de la justicia civil se concentra en arreglar problemas de derechos reales. El gran absurdo en el país es tener separado el derecho registral, el registro de una propiedad, con el mapa de la propiedad. El mapa de la propiedad lo tiene la alcaldía y derechos reales lo tiene el Poder Judicial. Hay que unir esas dos bases de datos y hay que hacer que sea accesible al ciudadano inmediatamente y hay que darle trabajo a los abogados y arquitectos para que hagamos un saneamiento masivo del urbano. Estamos con una ley de derechos reales de 1858, de hace 2 siglos. No es una ley que esté a tono con lo moderno. En todos los temas necesitamos hacer ajustes estructurales, pero respondiendo a la pregunta, el ser humano es lo más importante. Necesitamos que esos 1000 jueces tengan carrera judicial, estén capacitados, sean independientes. Y luego estos temas, ¿no? Distribuir mejor los jueces territorialmente, por materia, depurar sistemáticamente conflictos que no deben ir al Poder Judicial. No tiene sentido que vaya al Poder Judicial cambiar el nombre en la letra del documento de propiedad de una casa o cambiar 3 metros en un papel. Eso tiene que ser parte de un ejercicio de trabajo conjunto con abogados, con arquitectos. Tenemos que entrar a esto que decía Hernando de Soto del otro sendero. La propiedad inmueble urbana en Bolivia está inscrita apenas en un 20%. Tenemos el 80% de los bolivianos viviendo en ilegalidad, sin poder usar eso como garantía, pese a que se han esforzado toda su vida para tener una casa. No es correcto. Eso hay que arreglarlo con carácter de urgencia al inicio del próximo gobierno, si hay
Yo creo que va a haber las condiciones para hacer ese tipo de reformas. Y eso le podría decir en cada uno de los temas. La justicia laboral es absurda. Un juez laboral en Santa Cruz tiene 4.000 casos a su cargo y solo dicta 70 sentencias por año. Si te toca la mala suerte de ser el caso 4.000, ¿cuándo va a salir tu sentencia? ¿Cuándo vas a poder cobrar tus beneficios sociales? Esa es la grave injusticia que tenemos en este momento en el país. Hay una ley que está anquilosada, un sistema de justicia indolente y tenemos que pensar mejores soluciones. Los empresarios utilizan la justicia laboral como una forma de financiamiento. Yo tengo que pagarle a este ciudadano 1.000, 2.000, 10.000 dólares. Le voy a pagar cuando me gane el juicio, de aquí a 5 años, 6 años o 10 años, o cuando se muera. Esa es una forma injusta y perversa de financiarse con el trabajo de otros, que no debería ocurrir y no ocurre en ningún lugar del mundo. Pero la justicia boliviana, la justicia laboral está completamente colapsada. En todas las áreas tenemos leyes injustas, leyes antiguas, y no estamos pensando con las herramientas y la tecnología adecuada para salir de esta crisis de la justicia. Creo que hay que hacer mucho trabajo. Vuelvo a mi punto, necesitamos que esos 1.100 jueces sean realmente independientes. Luego vamos a ir construyendo con ellos todo lo que viene, que es bastante y mucho que se viene para darle ese carácter de independiente y de protector de los derechos a la justicia. El derecho del que usted habla, el derecho que se aplica en Bolivia, se fundamenta en el derecho romano y los códigos franceses del siglo XVIII, entre otros. Ahora, si tomamos en cuenta que buena parte de la población boliviana proviene de pueblos originarios, con miles de años de historia, que necesariamente debía tener sus propias normas de funcionamiento colectivo, principios de derecho, ¿qué es lo que se conoce, lo que se ha integrado desde una perspectiva de valoración de la herencia cultural del mundo indígena en la práctica del derecho? Lamentablemente, esa era una de las apuestas de la Asamblea Constituyente, que ha tenido muy poca integración. Hay pocas sentencias en el Tribunal Constitucional. Lamentablemente, la simbiosis que tenía que haber entre los dos sistemas no ha funcionado. Es una justicia que a raíz de la ley de deslinde jurisdiccional está subalternizada a la justicia ordinaria, cuando constitucionalmente están al mismo nivel. Y no se ha entendido bien lo que es la justicia indígena, originaria, campesina. Se la ha visto como una justicia rural, cuando en realidad es una justicia de equidad. Es equivalente a la justicia de paz, a la justicia vecinal, a la justicia de equidad, a la justicia en la que el hombre mayor, el hombre sabio, el hombre joven justo de una comunidad determinada otorga una solución a un conflicto. Si uno piensa en el costo del litigio en Bolivia, un juicio no cuesta menos de 500 o 1.000 dólares. En costos mínimos, en costos menores, puede costar muchísimo más. Entonces, ¿qué sentido tiene cobrar una deuda de 200 dólares si el juicio me va a costar 500 o 1.000 dólares? No tiene sentido. Eso va generando e incrementando el nivel de violencia en la sociedad, el nivel de conflictividad. No tiene sentido tampoco para una familia que tiene un salario mínimo gastar en un abogado el doble de lo que puede ganar en 2 o 3 meses de trabajo. No tiene sentido. El acceso a la justicia está tan limitado por no reconocer que el país tiene modelos de solución de conflictos. Cuando hay un problema de familia, lo que hace el boliviano es acudir al padrino de matrimonio, que hace que la pareja se reconcilie o termine su relación en términos de diálogo, en términos de equidad y sin abogados. Cuando hay un problema en una comunidad, el secretario de Justicia soluciona el conflicto en equidad, sin código civil, sin abogados, sin un largo proceso que no llega a solución. Los abogados estamos acostumbrados, somos 70.000 en Bolivia, a vivir en las ciudades. No hay abogados en el campo. Por eso cuando hay 10 juicios en Potosí o en Oruro, en área rural, no es porque ese juez no quiera atender casos, es porque no hay abogados que le lleven el caso. No puede ser que vivamos con un código civil en un lugar que no vamos a poder aplicarlo si quiere ese código civil. Por lo tanto, el entender el alcance de la justicia indígena originaria y darle ese carácter de justicia de paz, justicia de equidad y justicia vecinal es otro de los grandes retos que necesitamos para la justicia. Y el gran problema de la justicia indígena originaria es la posibilidad de ejecutar la decisión. Todavía no hemos logrado que esa justicia que es de buena fe y que se tiene que cumplir por la palabra, por el honor, tenga un nivel de ejecución y de apoyo del Estado para que se cumpla la decisión. ¿A qué me refiero? En los modelos de justicia de paz y justicia vecinal ya se puede utilizar una conexión entre esa justicia indígena y lo que son los consejos de magistratura,
para hacer que se apoye desde el Estado el cumplimiento de las decisiones. Me pongo el ejemplo claro. Un señor que debe 500 bolivianos y que nunca paga, entra a la base de datos de esta justicia de paz, de esta justicia de equidad, y no le damos a ese señor, hasta que no honre su deuda, el pasaporte o la licencia de conducir o algunos beneficios que da el Estado. Es decir, los que cumplan con las sentencias de la justicia de paz, de equidad, de indígena originaria, van a tener acceso a todos los servicios del Estado. Los que no, van a verse limitados en su acceso a todos los servicios que da el Estado. De alguna manera, ir limitando los derechos si tú no cumples las decisiones de la justicia indígena originaria y finalmente pasar a una fase de ejecución, de congelamiento de cuentas, de retención de fondos, facilitar la ejecución de la decisión de la justicia indígena. Es la parte que nos falta para que esta justicia sea más eficiente. De que existe y funciona muy bien, la existe, pero también hay abuso, hay machismo, hay jueces indígenas originarios que no actúan debidamente y tiene que haber un nivel de control y de institucionalización que permita hacer que el respeto a los derechos humanos sea fundamental. El Consejo de la Magistratura en eso tenía que haber hecho un trabajo que no ha hecho prácticamente hasta la fecha. Es cero el trabajo que se ha hecho para trabajar con esto que llamamos justicia indígena originaria, y yo le llamo justicia de paz, justicia de equidad. Es un debate muy grande ese tema, pero me parece que tenemos que buscar soluciones que no sean del juez ordinario, que no sean de sus 1.100 jueces. Tenemos que buscar que esta justicia, que es reconocida y que existe, funcione de forma eficiente. Otra pregunta de los miembros del siglo XXI. Virginia nos dice, ¿hay presos políticos olvidados, como Yujra, por el que nadie reclama y que sí usted lo mencionó? En ese sentido, hay otra presa política olvidada, María Eugenia Choque. ¿Por qué está en prisión ella? Sin explicaciones, sin juicio, sin que nadie se acuerda de ella. A ver, ya María Eugenia Choque ha pedido como 3 o 4 veces la cesación de la detención preventiva. Y yo coincido con la pregunta. María Eugenia Choque está acusada por haber cometido un fraude electoral. A su vez, hay 9 tribunales departamentales en Bolivia. Se ha iniciado un juicio penal contra los vocales del Tribunal Nacional Electoral en la ciudad de La Paz. 9 juicios adicionales contra cada tribunal departamental. Y hay un juicio adicional contra Evo Morales y el gabinete político del MAS por el mismo hecho, cuando la Constitución dice que por un hecho debe haber un solo juicio. ¿Por qué se ha hecho esta dispersión de 11 juicios sobre el mismo hecho? Estamos discutiendo un fraude electoral, estamos hablando de una organización que habría cometido el fraude. ¿Por qué lo han dividido en 11 juicios? Y voy a entrar a algunas preguntas que muestran este carácter político de este juicio. En la ciudad de Tarija, en el departamento de Tarija, el departamento de Tarija ha ganado Carlos Mesa la elección. El informe de la OEA no dice nada, ni una sola palabra sobre Tarija. No hay actas cuestionadas, no hay recintos cuestionados, no hay una acusación que pueda hacerse sobre ese departamento. Y se está buscando la detención preventiva de los vocales de ese tribunal departamental. Lo propio se puede decir de otros departamentos. El gran crimen de los vocales de Potosí y Chuquisaca ha sido concluir con la elección y dar resultados. No los están acusando porque haya habido un fraude, los están acusando a los de Potosí por haber llevado el cómputo de votos a Yayagua. ¿Por qué se fueron a Yayagua? ¿Por qué se fueron al norte de Potosí? Porque estaban quemando el tribunal de Potosí, porque querían matarlos a ellos irresponsablemente. Lo digo con mucho valor. Esos vocales han llevado la votación a Yayagua, han concluido la votación y no ha habido ninguna observación de ningún delegado político al trabajo de ese tribunal departamental. Lo mismo ha pasado en Chuquisaca. Han llevado la votación de Chuquisaca a la fábrica de vidrios, han concluido la verificación y han mandado el resultado al Tribunal Nacional. Entonces, ninguno de esos tribunales departamentales tenía la capacidad de hacer el fraude del que hablan. Ninguno. Porque ellos son un nivel intermedio que recoge todas las actas y las manda a nivel nacional. Y tampoco el nivel nacional tenía esa capacidad de hacer esto. Pero volvamos al punto. El único elemento que prueba que ha habido un fraude en este país es el informe de la OEA. Y el informe de la OEA dice como 4 veces en su texto que ellos recomiendan que sean los jueces y los fiscales los que confirmen los datos y los indicios que ellos habían identificado. Y
Y los jueces y fiscales bolivianos lo único que te dicen como algo que repiten y repiten y repiten y dejan de repetir, hay un informe aquí de la OEA, hay un informe de la OEA. Cuando se les dice, pero ese informe de la OEA dice que hagas tu trabajo, que verifiques, que compruebes, que demuestres que ha habido un fraude, siguen repitiendo, aquí está el informe de la OEA, ha habido un gran fraude, un fraude monumental. ¿Dónde está el fraude monumental? Por favor, muéstrame el acta que está falsificada. Para que haya un fraude, para entenderlo, tiene que haber una distorsión del resultado electoral de una mesa. Las 34.500 mesas que hay en el país deben ser analizadas, cada una de ellas, y en cada una de ellas hay que ver si el acta no corresponde al resultado de esa mesa, que alguien ha ido a modificar los resultados de esa acta, que alguien ha ido a verificar que esa acta ha sido adulterada en el resultado. Y esto es imposible de probar porque a esas mesas han acudido delegados de todos los partidos políticos. Ha habido delegados de Carlos Mesa, ha habido delegados de demócratas, ha habido delegados de todos los partidos y se han llevado esa copia. Entonces sería muy fácil en este momento decir el resultado de la página web que dice que en mi mesa había 100 votos para mi partido. No es verdad, porque miren acá yo traigo el acta que dice que tenía 120 votos. No hay eso. No han podido demostrar hasta el momento cuáles son las actas que están falsificadas. No han podido demostrar cuál es la cantidad de votos que ha implicado el fraude. Entonces, cuando se habla de que María Eugenia Choque es una presa política, es la realidad. Ella ha sido detenida junto a Antonio Costas y los otros vocales del Tribunal Supremo Electoral el mismo día del golpe. Ese mismo día los han detenido, los han llevado presos, no les han dado ninguna garantía y les han violado todo el debido proceso. María Eugenia Choque, en tiempo de COVID, en cualquier país del mundo, debería estar en su casa. Ella es población de riesgo, es una persona mayor que tiene diabetes, que tiene presión alta. No es posible pensar que María Eugenia Choque, que es una mujer que además los que la conocen avalarán su calidad humana y el profesionalismo que tiene, hubiera estado involucrada en un fraude electoral, pero no la dejan hablar, no la dejan expresarse, no la dejan escuchar, pero sí le ofrecen permanentemente que se vaya a procedimiento abreviado, que acuse a otras personas y que diga que aquí ha habido un gran fraude monumental. Yo confío en María Eugenia Choque y en muchos de los vocales del Tribunal Electoral que van a decir la verdad siempre, porque no ha habido un fraude. No existen esas actas que señalan, no existen esos actos estadísticos mágicos que ya se han demostrado en estudios múltiples que no han sido bien realizados. No hay la prueba material del fraude, no hay el acta. Nunca nos han dicho cuáles son las actas. El informe de la OEA identifica 226 actas. Y esas 226 actas las identifica señalando que la persona que las llenó es la misma persona en el recinto. Es decir, la acta 3, 4, 5 de la OEA están llenadas por la misma persona, el mismo tipo de letra. Entonces, ve a preguntarles a los que han hecho esas actas, al presidente de mesa, a los jurados, a los delegados, ¿por qué es el mismo tipo de letra? Cuando les vas a preguntar, te dicen la respuesta. Lo que pasa es que el notario electoral tiene mejor letra que yo nunca escribo porque soy un agricultor que escribo muy poco, que sé leer, que sé escribir, pero le hemos pedido a él, porque siempre lo hacemos, que llene el acta. Tienes una explicación razonable ahí de lo que ha ocurrido del mismo tipo de letra que está permitida. Es un acta que tiene la huella digital de todas las personas certificando su veracidad. No hay ningún acta de esas 226 que pueda comprobar su teoría de fraude. La teoría de fraude que tienen es que se ha vuelto a imprimir esa acta y que se ha llenado con resultados adulterados. Pregúntale a los presidentes de mesa, a los 226 presidentes de mesa qué ha ocurrido, a los jurados, a los delegados de los partidos. Todos ellos te van a dar una explicación perfectamente razonable de lo que ha ocurrido, de por qué hay el mismo tipo de letra. Hay una explicación a cada una de esas 226 actas y no tiene más que esas 226 actas. No hay más. No hay el acta 227 o el fraude del que hablan. Cuando ya demuestras que no ha habido un fraude en octubre, comienzan con el discurso. No, lo que pasa es que el verdadero fraude ha sido con el referéndum. No han respetado el referéndum. Evo Morales no debió haber acudido al Tribunal Constitucional. Ahí se ha roto la democracia porque Evo Morales no debió haber usado los recursos del Estado para su campaña. Pero un momentito.
Son dos cosas que estamos hablando. Si tú me hablas sobre la calidad de la democracia en Bolivia, es un discurso sociológico de los politólogos, de los abogados. Yo estoy hablando de un tema de derecho penal y de derecho electoral que tiene una mujer en la cárcel con riesgo de morir hace más de 10 meses sin que exista ninguna prueba que demuestre que bajo su administración se ha cometido un fraude electoral. ¿Cuál es la prueba por la que tienen a María Eugenia Choque detenida? Ninguna prueba. Por lo tanto, es una presa política. Es una presa que está para demostrar que el gobierno actual tiene legitimidad, porque si ustedes suprimen en su mente la posibilidad de fraude, aquí ha habido un golpe de Estado. Porque se ha construido una teoría a partir de la existencia de un fraude. El momento que se demuestre la inocencia de María Eugenia Choque, de los vocales, y que no ha existido un fraude en Bolivia, va a quedar absolutamente consolidada la teoría de que aquí ha habido un golpe de Estado, y ese golpe de Estado también va a generar responsabilidades. En siglo XXI, repensando Bolivia, estamos en conversación con el jurista boliviano Iván Lima Magni. Tenemos ahora otra pregunta de otra miembro de siglo XXI, repensando Bolivia, Roxana Paniagua. Por favor, abre tu micrófono. Sí, está abierto. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Sí. adelante. Sí, por favor, muchas gracias por las aclaraciones. Yo quería preguntarle, en función de la figura jurídica que volvieron a crear los gobernantes de facto sobre la sedición, esta figura de sedición para reprimir a los oponentes, en este caso mayoritariamente la gente que se ha movilizado contra el gobierno actual, proveniente del movimiento al socialismo o también de otros movimientos que se han movilizado. Pero esto también me lleva a reflexionar y a hacerle a manera de reflexión y pregunta, no se puede, al crear una figura de sedición, al acusar, para eliminar a individuos, a candidatos y en otros, y en cierto sentido también para eliminar la candidatura de Evo Morales, porque es en función de la sedición y el supuesto fraude que él hubiera justamente maquinado desde su posición de gobierno, no pone en cuestión y en duda el trabajo del actual Tribunal Supremo Electoral y en particular del señor Romero, y aparentemente que se sabe que en el tribunal, en este tribunal electoral están trabajando también algunos familiares de la actual presidenta de facto de Bolivia. Entonces, ¿cómo la justicia boliviana viene a apoyar figuras que no se prueban? Y entonces no pone en duda toda esta, y las elecciones mismas, la convocación a las elecciones y todo. No sé, es como una, yo hilvano ideas acá, pero me preocupan ciertas cuestiones que están pasando en este momento y que funcionan a nivel, o que se llevan a nivel de tribunales, de los tribunales de justicia. Gracias, no sé si me entendió. Creo que sí. Definitivamente la figura de sedición es una figura que viene de la época de Banzer, no se cambió. En el código abrogado que quedó abrogado se lo trató de suprimir, no se logró, se abrogó el código, se mantiene vigente, es una figura de una dictadura definitivamente. Se han intentado usar el tema de la sedición y el terrorismo para perseguir penalmente a líderes sociales, y la defensa que debes tener en esos casos es la acción de inconstitucionalidad abstracta. Entonces, tienes que decirle al Tribunal Constitucional, estos delitos, estas figuras que se están aplicando indebidamente son inconstitucionales, van contra el derecho de asociación, van contra la libertad de expresión, van contra los derechos humanos y por lo tanto deben ser expulsadas del ordenamiento jurídico. Esto se ha hecho ya. Hay una acción que está ya hace 3 meses en el Tribunal Constitucional, la ha planteado Adriana Salvatierra, Sonia Brito, Franklin Flores, me estoy olvidando de algún diputado más que la presenta, Juana Quispe también la firma, y eso está ya en camino, ¿no? Está, creo que bien encaminado en el Tribunal Constitucional, y finalmente vamos a lograr en algún momento que sea expulsada del ordenamiento jurídico boliviano este delito de sedición, que coincido con ustedes, una barbaridad que lo tengamos en estas épocas.
Creo que es una fake news el hecho de que el hijo de Áñez esté trabajando en el Tribunal Electoral. Lo ha desmentido ya el tribunal y se ha confirmado que no está trabajando ahí. Creo que el Tribunal Electoral tiene temas con los que se los puede criticar, pero también tiene temas positivos. Ha sido el resultado de un pacto político. El MAS pudo haber escogido con los 2/3 de votos que tiene la Asamblea, los 6 vocales. Romero es el delegado de Áñez, que quisiera. Podía haber elegido a 6 militantes del MAS. No lo ha hecho. Ha respetado la meritocracia de las notas. Los que tenían 10 o 9 en la calificación han sido elegidos, todos ellos, con una alta experiencia en lo electoral, y muchos de ellos que son incluso enemigos del MAS o que han jurado que iban a atacar al MAS, han sido elegidos por el mismo movimiento socialismo, porque se ha reconocido que son gente que podía generar un grado de credibilidad de que va a hacer respetar la justicia, que va a lograr que la justicia electoral funcione. Entonces yo no sería desconfiado del Tribunal Electoral por el momento, si bien hay una clara tendencia de 2 grupos, 2 que han sido disidentes en muchos temas y una mayoría de 5 que se impone. En algunos momentos han actuado correctamente. Por ejemplo, en ese tema que les decía de la acción concreta de inconstitucionalidad para parar la cancelación de la personería jurídica del MAS que presentó el doctor Wilfredo Chávez, la votación fue de 6-1. Los 6 vocales le dieron la razón al doctor Chávez, el representante del movimiento al socialismo, y solo una de las vocales estuvo en contra. Inclusive esa vocal, su argumento fue más que de oposición, de que se tenía que ir por otro camino para darle la razón al doctor Chávez. Entonces, me parece que es un tribunal que está demostrando luces y sombras, lamentablemente más sombras, pero está haciendo un esfuerzo para garantizar las elecciones del 18 de octubre. Cada tribunal tiene que cumplir su rol. Todo este tema de sedición lo tiene que ver el Constitucional, está en curso, está avanzando esa acción. Hay una innumerable cantidad de acciones populares, de litigio estratégico que se ha planteado para defender a los líderes sociales. Justamente hoy teníamos una acción popular en contra de David Choquehuanca, de Luis Arce, de Evo Morales, de Huarachi, de Andrónico. Se ha suspendido para el 25. Hay una movilización grande. Ya cada vez que estamos más cerca del 18 de octubre, ya hay más abogados que están asumiendo la defensa de los líderes sociales y se está trabajando estratégicamente para hacer que algunas acciones sean como se dice, creen la jurisprudencia para ayudar a todos los demás líderes sociales. Eso está en curso, está en los tribunales y yo veo con esperanza que estamos ya al final del camino. Siento que, como plantea usted, hay un problema serio con la justicia electoral. Lamentablemente, salvo uno de ellos, que es el doctor Hassan Teufel, que tiene experiencia judicial, los otros 6 no han sido jueces en su vida, no han sido abogados, algunos de ellos no tienen ninguna formación jurídica, y los temas electorales son de alta complejidad jurídico-constitucional. Entonces no son ellos los que están decidiendo sus asesores, y eso no está bien. La delegación de funciones del vocal al asesor no debe darse. Entonces creo que hay que separar lo electoral técnico, llevar adelante la elección, de la justicia electoral. Tal vez tenga que pasar a una sala del Tribunal Supremo, pero son temas que necesariamente tienen que llevarse adelante en la justicia. No tienen que llevarse de ninguna manera por asesores o técnicos. Creo que nos falta ahí precisar los roles del Tribunal Constitucional y hacer que la justicia electoral realmente sea ejercida por los vocales, por los jueces y no por asesores. Eva Magne, uno de los rasgos de la situación en Bolivia es la confrontación que existe entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Esto se manifiesta, por ejemplo, cuando el legislativo aprueba leyes, como la ley de estados de excepción, pero el gobierno ejecutivo se niega a publicar esa ley dictada por el órgano legislativo en la Gaceta Oficial. ¿Qué representa y cómo se resuelve esta pugna? Mira, ha sido una lógica que yo siempre le llamo, le pido y le tengo mucho respeto, pero me parece que Israel Alanoca, el viceministro de
coordinación del Ministerio de la Presidencia no está haciendo un trabajo serio y un trabajo honesto con el órgano ejecutivo. Él ha planteado una teoría de la consulta previa de constitucionalidad. Esa consulta previa de constitucionalidad, de acuerdo a nuestra ley, la 254, puede hacerse por el Ejecutivo cuando el proyecto de ley tiene origen en el Poder Ejecutivo. Y cuando es proyecto de ley, cuando ya el proyecto de ley pasa a ser una ley sancionada, ya tú no puedes presentar la consulta. Él está llevando el tema por la vía de un tecnicismo legal al Tribunal Constitucional con la consulta previa. Cuando el tribunal le dice, usted no tiene la razón, lea la ley, usted no puede plantear consulta previa si el proyecto no tiene origen en el Ejecutivo, él plantea un recurso de queja y sigue demorando el tema en la justicia. Pero cuando termine el largo camino en el Tribunal Constitucional y Eva Copa gana el recurso y el tema tiene que ser ejecutado, lo que nos dice Yerko Núñez, el ministro de la Presidencia, e Israel Alanoca, que son los que tienen bajo su control a la Gaceta Oficial de Bolivia, es que no van a publicar la ley, que han decidido que la ley no se publica, pese a que la Constitución boliviana, el 163 y el 164 dicen que la ley debe publicarse inmediatamente. Utiliza la palabra, la Constitución inmediatamente debe publicarse. Y tiene un parágrafo segundo que dice que la misma ley puede fijar las condiciones de su vigencia, y eso, entiendo, es lo que está haciendo actualmente la Asamblea Legislativa, ¿no? Va a generar algún instrumento jurídico, una nueva ley que permita romper este indebido obstáculo que se ha puesto a la vigencia de las leyes en Bolivia. La Constitución sí habla de la publicidad como un principio de verdad material y como la posibilidad de que el boliviano sepa qué ley le rige. Pero esa Gaceta Oficial es de hace 2 siglos. Es una Gaceta que se publica en menos de 500 ejemplares y que ningún ciudadano de Tarija, de Pando, de Santa Cruz o del resto de La Paz la conoce. Llega en fotocopias, llega mal, tarde y nunca. Cuando una ley puede difundirse de una manera amplia por la página web de la misma Gaceta, de la Vicepresidencia, del Senado, de Diputados, y llegar rápidamente a todo el país. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de una Gaceta en 500 ejemplares que no llegan a nadie? Creo que está trabajando en este momento la Asamblea Legislativa en un proyecto de ley que supere este problema y que permita que ya este capricho de no permitir la publicación en la Gaceta sea superado. Entiendo que están a punto de aprobar esa norma legal para saltar este obstáculo de abuso que han creado en el Ministerio de la Presidencia de no querer publicar en la Gaceta Oficial de Bolivia las normas. Pero hay razones políticas detrás de eso. Definitivamente, porque si te fijas las leyes que no se han publicado, la primera, la que les preocupó mucho es la ley de estados de excepción. El proyecto de ley de estados de excepción ya está promulgado por Eva Copa. Para aclararles, en Bolivia el procedimiento legislativo tiene origen en una cámara de origen, diputados o senadores, revisora, diputados o senadores. Cuando supere esa etapa se manda al Ejecutivo para que promulgue la ley. La presidenta del Estado, en este caso Áñez, tiene 10 días para promulgarla o realizar observaciones. Realizadas las observaciones, la Asamblea las considera en el Pleno, las considera para ver si las acepta o las rechaza, y de rechazarlas, por Constitución, la presidenta en ejercicio de la Asamblea, que es la presidenta Eva Copa, promulga las leyes por mandato constitucional. Eso es lo que dice la Constitución. Ya no necesitas volver a Yanine Áñez y al Ejecutivo directamente cuando hay esta objeción del Ejecutivo o cuando se han vencido los 10 días de plazo para que haga observaciones. Eva Copa promulga la ley. Promulgada la ley por parte de Eva Copa, debería proceder, 164, la publicación inmediata. No se hace la publicación inmediata por alguna razón jurídica. No existe razón jurídica. No se hace por alguna decisión procesal del Tribunal Constitucional. Se ha ganado todas las acciones posibles en el Tribunal Constitucional. ¿Por qué no quieren hacerlo? ¿Cuál es la razón que esgrimen? ¿Cuál es el motivo que plantean? No es un motivo jurídico. Como bien planteas, es un motivo político, porque muchas de esas leyes implican un beneficio para ciertos sectores desfavorecidos. Hay una ley para bajar el alquiler de los arrendatarios de inmuebles, hay una ley para
el tema de la donación de plasma. Hay una ley para garantizarle bonos a los sectores más desfavorecidos que reciben apoyo del Estado. Se ha vuelto una constante. Para bloquear a la Asamblea no vamos a permitir que se publique en la Gaceta Oficial la ley, y definitivamente son móviles políticos porque en otros casos ella ha sido la que ha promulgado la ley rápidamente. Por ejemplo, la ley 1315 de la que te hablo, de las elecciones que van a ser realizadas el 18 de octubre, la publicó y la promulgó inmediatamente que le llegó de la Asamblea, ¿no? No es que se esté desconociendo, como muchos dicen, el rol de Eva Copa como presidenta de la Asamblea Legislativa. Algunos dicen, ella no puede, es presidenta del Senado, pero no preside la Asamblea Legislativa. Hay un reconocimiento permanente de Yanine Áñez a la calidad de presidenta de la Asamblea Legislativa de Eva Copa. Ejemplo, la ley 1315, ejemplo, la ampliación de mandato, que el mismo Tribunal Constitucional le ha reconocido esa calidad de Eva Copa. No hay ningún elemento jurídico, es simplemente un capricho y, lo debo decir, un incumplimiento de deberes del ministro de la Presidencia y el viceministro de Coordinación. Están incumpliendo un deber que la Constitución les señala. La Constitución dice que una ley promulgada debe publicarse inmediatamente. Y la palabra inmediatamente no merece ninguna interpretación. Inmediatamente es en cuanto te llega. Y han pasado semanas que no se están publicando leyes en Bolivia. Veremos cuánto tiempo dura este incumplimiento de deberes, pero es lamentable decir que no hay una sola razón jurídica que impida que esas leyes sean publicadas. En siglo XXI, repensando Bolivia, vamos y acercándonos a los últimos minutos. Gustavo, adelante. Había una pregunta de otro miembro de siglo XXI que la voy a hacer ahora. Son varias las preguntas, por eso hemos ido pasando, ¿no? Lo que dices, son varios los proyectos de reforma de la justicia en Bolivia, todos centrados en la reforma judicial y todos fallidos. Pensando esto desde la teoría jurídica del Estado, se podría atribuir a una crisis de Estado, como sostienen algunos analistas, y que estaría vigente con anterioridad al gobierno del MAS y PSP, y durante el gobierno del MAS y PSP, y hoy mismo incluso. Si es así, ¿cómo se explica esa crisis de Estado y cómo se la supera? A ver, es una pregunta muy difícil para poder valorarla. Creo que pero es estructural, se está planteando un escenario de tantos cambios. Lo que tenemos que viene al 18 de octubre me parece que va a ser un cambio de paradigma en el país. Yo he querido en esta exposición plantearles muchas ideas, muchos programas, y creo firmemente que hay que cambiar, hay que repensar el país. Lo que ustedes están haciendo es muy importante. Me parece que no podemos pensar el país aisladamente. Me parece que no podemos pensar la justicia separada de la educación, separada de los valores de protección al medio ambiente, separado del respeto a la mujer y de una visión de género en todo esto que sea transversal. Me parece que hay algo que necesitamos construir y está en la propuesta de Luis Arce. Yo veo que es la única propuesta que construye todos estos elementos. Yo he tenido la suerte de poder trabajar en la parte de justicia y realmente veo que hay un trabajo integral y hay un reconocimiento de David Choquehuanca y también de Luis Arce, que ha habido errores, que ha habido malas decisiones, que no se tuvo que insistir en muchos temas. Creo que tenemos que ser autocríticos y a partir de esa autocrítica comenzar a entender que todas las victorias que se había logrado, todos los triunfos y todos los éxitos, en 10 meses han quedado destruidos, completamente destruidos. Y esto nos lleva a una conclusión. No es posible pensar que la historia es un péndulo, que ahora nos atacaron y ahora nosotros vamos a atacar y nos vamos a vengar. Hay que romper ese círculo de odio y el romperlo pasa por la propuesta, por la capacidad de generar confianza en el electorado y en el país, de que podemos construir una sociedad común. Hay puntos en los cuales no vamos a tener discusión. Uno de los puntos que a mí me genera mayor confianza es el de la justicia, porque no hay duda que todos estamos de acuerdo en que está mal y todos estamos de acuerdo que hay que mejorarla con la mejor solución técnica posible. He lanzado ideas, creo que es necesario debatirlas más, creo que es necesario que haya un grupo de líderes que sostenga esta reforma. El rol del próximo ministro de Justicia es fundamental.
El rol del próximo ministro de gobierno es fundamental y definitivamente el próximo canciller es fundamental. No creo que ni David, que ha sido ministro de Estado, ni Luis Arce estén pensando en llamar a los ministros de Evo Morales. Creo que va a haber un cambio generacional en el MAS. En el Parlamento lo va a haber definitivamente. Es un promedio de edad de gente muy joven la que va a llegar al Parlamento. Muy pocos van a repetir. Y creo que hay la necesidad de hacer una reflexión seria de las cosas que se han hecho mal y generar un proceso que rompa esta espiral de odio. No podemos pensar siquiera que el paso que viene implique una venganza. Creo que el paso que viene es una etapa de profunda reconciliación y de búsqueda en el área en la que yo quiero trabajar, de justicia. Y la justicia no se basa en la venganza, la justicia se basa en que de verdad deje de haber presos políticos en este país y de verdad los muertos de Sacaba y Sencata y todos los 7,000 muertos por actos de corrupción, de haberse robado el dinero de las medicinas, sí rindan cuentas a la justicia, pero en un debido proceso, no abusivamente y no el primer día de mandato y sin ninguna prueba. Creo que ese es el cambio de mentalidad que nos puede ayudar y seguramente que esto tiene que seguir en el diálogo y en la construcción. Yo solo puedo hablar de justicia, pero estoy consciente que la pregunta y el diálogo que necesitamos armar es interdisciplinario, de todas las ciencias, de todas las experiencias, y por eso aprecio que tengan este grupo y siempre voy a estar dispuesto a seguir dialogando con ustedes así. Una última intervención mía, bien cortita, ¿no? Quiero preguntarle, en términos jurídicos, legales, institucionales, ¿cómo ve usted el cambio que hubo desde hace 20 años en Bolivia al Estado, bueno, hasta desde el momento en que fue el golpe de Estado? La justicia cambió desde esa época del 2005 hasta el 2019. Hubo un cambio realmente real para que permitió a la gente integrarse al país, a la vida cívica del país, a la vida institucional, política y en todos los sentidos que antes tal vez no estaban tan integrados o no tenían los espacios de participación. Entonces, ¿usted cómo evalúa este avance, esta evolución o este cambio? En términos muy positivos en cuanto a la integración que plantea, el hecho de que haya habido magistrados indígenas en las altas cortes de Bolivia muestra una diferencia abismal en los últimos años. Desde el 2012 hemos tenido una presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, de Pollera, que eso no había, ni siquiera había juezas de Pollera, recién 2004, 2005, Amalia y otras mujeres valientes empezaron a asumir la judicatura. El rol de Efren Choque, de Gualberto Cusi, de tantos magistrados indígenas de la primera camada, me parece que simbólicamente fue muy importante. Abrirle la puerta, 50% de las mujeres en las altas cortes de Bolivia, 50% de magistradas mujeres, una representación indígena que le podría decir que del 100%, el 80% eran indígenas en las cortes de Bolivia en la primera elección. En esta segunda ha bajado la representación del mundo indígena y de las mujeres, pero definitivamente eso se ha ido para abajo. Hay un acceso a la justicia muy grande del mundo indígena, pero no deja de ser todavía un acceso más simbólico, carente todavía de los valores y de la legitimidad que puede dar una visión ideológica clara y que busque realmente consolidar esos valores del mundo aymara y de los valores que tiene la cultura y la civilización indígena del país. No voy a hablar solamente del mundo aymara. Creo que todavía falta ese paso de ir consolidando estos valores que se tiene, pero definitivamente es un cambio radical lo que ha ocurrido en estos años del acceso a la mujer y del acceso del mundo indígena a la justicia. Y en la realidad también, porque el concepto de acceso a la justicia se basa en que saques a la mayor parte de la población del límite de la pobreza. Si alguien no tiene para comer, menos va a tener para ir a buscar a un abogado y mucho menos para sostener un juicio. Ahí vamos a tener la justicia de la billetera y la negativa a la justicia. Acceso a la justicia implica sacar a gran parte de la población de los niveles de pobreza que tenían
para poder permitirle que pueda acudir a hacer defender sus derechos. Creo que un factor también positivo, importante en este tiempo, además de la inclusión y del sacar a la gente de la pobreza, ha sido definitivamente la elección de voto popular. Yo sí soy un defensor absoluto de la elección por voto popular, tal vez porque siempre en la Asamblea Legislativa me he elegido como uno de los candidatos para ir a la elección de voto popular. Yo he perdido las 2 elecciones de voto popular que he participado, he sido muy crítico a esos procesos, sigo trabajando en esos procesos, pero me parece que definitivamente tenemos una gran oportunidad si consolidamos de manera clara que el voto no sea electivo, que el voto sea ratificatorio, como pasa en Japón, como pasa en muchos estados de Norteamérica. Creo que ahí hemos cometido un error. La elección de jueces no debe ser por voto electivo, no puedes hacer que 2 jueces peleen, porque siempre el juez que respeta más los derechos humanos, el juez que probablemente tenga valores que son contramayoritarios, no gane las elecciones. Si un juez te dice, yo voy a meter presos a todos por 30 años y voy a ser muy malo, va a ganar una elección. El juez que te diga, debido proceso, Estado de Derecho, solamente voy a mandar a la cárcel si me prueban que es culpable, va a perder la elección. Hay una sociedad que le gusta el autoritarismo. Entonces, quizás lo mejor es que el voto de la gente sea ratificatorio, que ratifique la decisión de la Asamblea de haber elegido a los mejores bolivianos para juez. Creo que ahí nos ha faltado hacer un ejercicio, para eso no necesitamos Asamblea Constituyente y hay que trabajar en mejorar ese modelo. Ya no podemos volver al modelo que 4 familias o 4 senadores elijan a los jueces. Eso es un modelo injusto. Creo que el paso final para que haya una verdadera justicia es que las altas cortes sean elegidos entre jueces de carrera, entre jueces que han tenido la experiencia de ser jueces por muchos años y culminen su carrera ahí. Y este tema del voto ratificatorio. Nos ha faltado que los jueces conduzcan la reforma de la justicia. Yo siempre lo digo, imaginen ustedes que los jueces vayan a cambiar el Parlamento o vayan a cambiar el Ministerio de Aguas. No nos dejarían entrar. Entonces, ¿por qué el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia, que pertenece al Ejecutivo, viene a reformar al Poder Judicial? Es una intromisión a la independencia de poderes. Los jueces tienen que ser manejados por jueces y por su independencia como parte de los valores democráticos. Creo que va por ahí un proceso respetuoso de reforma judicial porque necesitamos que esos 1.100 jueces crean en su liderazgo interno y puedan conducir la reforma. No todos son corruptos, no todos son malos. Como en toda profesión, reconozco que hay gente mala, pero son los menos. Son la minoría dentro del Poder Judicial. Por eso no hay que perder la esperanza. Yo creo que las condiciones se están dando para que vayamos con un acuerdo nacional a una verdadera transformación de la justicia. Reconozco en tu pregunta que ha habido cambios importantes y hemos empezado el camino, pero nadie dijo que íbamos a cambiar la justicia en 5 años o en 10 años o en 12 años. Este es un proceso largo, pero sí creo que estamos bien encaminados. Iván Lima Magni, jurista boliviano, acercándonos ya a los últimos minutos de esta entrevista, de esta conversación. En el mejor de los escenarios, habrá una elección el 18 de octubre y una transmisión de poder un mes más tarde. En los 6 primeros meses, ¿cuáles, desde su punto de vista, deberían ser las primeras medidas que un nuevo gobierno debería tomar en materia de justicia? A ver, la primera, creo que ya lo he mencionado, necesitamos hacer una evaluación del desempeño. Necesitamos hacer la evaluación de desempeño de los 1.100 jueces. Muchos de esos jueces no merecen estar ahí. Han entrado por la ventana y tienen muchos procesos en contra. Tenemos que hacer una evaluación de desempeño independiente, imparcial, objetiva, ojalá que con apoyo internacional, pero tenemos que agotar la evaluación de desempeño a la brevedad posible. Esa es una de las tareas más urgentes. La segunda, tenemos que ir a reponer el Código del Sistema Penal. El Código del Sistema Penal era un buen código, lo ha dicho Alberto Binder, lo ha dicho toda la escuela garantista de Latinoamérica y todos los tratadistas de derecho procesal del mundo. Era uno de los códigos de avanzada. Nos lo han sacado por proteger ciertos grupos corporativos de interés. Tal vez no ha sido una mala idea de nuestra parte aprobar el Código Penal y el Procesal Penal juntos. Hay que partirlos y aprobar ese Código del Sistema Procesal Penal. Creo que la tercera medida es repensar el rol del Consejo de la Magistratura. Probablemente tenga que cerrarse el Consejo de la Magistratura si no hay un acuerdo claro con
con los consejeros en términos de respeto y de institucionalidad política, porque no puede ser que sigamos viviendo con un mapa de justicia y con la distribución de los jueces como la tienen. Eso implica una decisión política de juicios de responsabilidades a los consejeros de la magistratura. Creo que es una decisión a tomar, si se sigue con ese consejo o se cesa ese consejo. La cuarta medida, que es urgente, porque viene una pandemia, bueno, estamos en una pandemia y viene una crisis económica después de la pandemia, tenemos que activar ese 80% de propiedades urbanas que no tienen registro, una revolución total en derechos reales, un acceso a dejar esa ley de 1858 para pasar a tener el registro plenamente informatizado, computarizado y accesible, regularizar eso inmediatamente con medidas de emergencia, pero con la mayor celeridad posible. Hay necesariamente que cuidar al más débil. Si un sistema democrático y un sistema de justicia no cuida al sector más vulnerable de su población, no va a salir adelante. Este momento tenemos un déficit con relación a la adopción. Bolivia es el país que menos adopciones logra en el mundo. Les decía que tenemos 14 jueces para los casi 15,000 niños que están actualmente en hogares abandonados de su familia, que no tienen a nadie que los cuide, que tienen una señora que atiende a 40 niños, y eso está mal. Tenemos que tener una sociedad solidaria. Ya hay un cambio normativo, pero necesitamos ajustar ese tema, necesitamos reformar la justicia de niñas y adolescencia y mejorar el sistema de adopciones con carácter de urgencia. Y te diría que el mandato que ha quedado claro para todos es que no podemos vivir con tantos feminicidios. O sea, realmente el nivel de impunidad que tenemos en delitos de violencia sexual y de asesinatos a las mujeres necesita medidas estructurales, necesita que repensemos la ley 348 de la forma más participativa, con todas las organizaciones, con todos los grupos que están trabajando y que tienen estudios claros y concretos, pero esa es una deuda que no podemos permitir que se atrase ni un solo día más. Creo que esos son los temas que sería la urgencia en los 6 primeros meses, que no son temas, no son pocos temas, pero creo que ya hay un plan y tenemos la firme convicción de que tiene que llevarse adelante en los primeros 6 meses de gobierno, porque luego el primer año es el último que puedes hacer temas graves, temas estructurales, luego los otros 5 años tienes que seguir consolidando esa ruta que has iniciado. Creo que va por ahí el tema de las urgencias los primeros meses, y luego el primer año tendrá que terminar con otras medidas un poco más estructurales dependiendo de cómo van los primeros 6 meses. Bien, muchas gracias, Iván Lima Magni. Ahora, ¿tiene usted alguna pregunta para nosotros? Difícil. Yo la verdad que siento que en estos diálogos me quedo siempre con la sensación de que hemos sido, por llamar la atención de ustedes, muy pesimistas. Creo que mi pregunta sería si ven alguna luz de esperanza después de haber tenido esta charla en que podamos cambiar la justicia. Si vemos una luz de esperanza, pues yo creo que sí. Yo podría decir algo. Muchas gracias por la intervención. Lastimosamente no pude presenciar su ponencia desde el principio porque yo enseño, entonces entré tarde. Sin embargo, a la pregunta que usted dice, damos una posición pesimista. Yo personalmente soy bastante pesimista en el escenario de las elecciones próximas, pero al mismo tiempo el hecho de tratar de crear puentes con los otros compañeros del mundo, voy a poner compañeros porque integro compañeros y compañeras, géneros y identidades sexuales también. Entonces tratar de conectarse con los otros bolivianos y gente también que colabora que no es boliviana y que está repensando Bolivia, me parece que en sí es un optimismo frente a la situación, a pesar de las circunstancias y la coyuntura actual. Entonces a mí me da mucho placer poder escucharlo y poder entender todos los conceptos jurídicos son muy complejos, y la aplicación también en la vida política y social de Bolivia y las implicaciones sobre todo en la vida política. Muchísimas gracias y creo sí puede ser a veces muy deprimente, pero al mismo tiempo no. Y si podemos aunar y tener la colaboración con usted y otras personas que están dentro de Bolivia, entonces esto
el trabajo que estamos haciendo es un trabajo muy bueno. Gracias. No, gracias a ustedes. Ha sido muy valioso escuchar. Les decía que les agradezco por su invitación. Me ha gustado mucho estar en este foro y estoy siempre a las órdenes de ustedes siempre que lo necesiten para poder seguir intercambiando ideas. Muchas gracias por haberme escuchado y las preguntas han sido muy valiosas para mí. Me han permitido reflexionar y poder entender algunos temas que siempre en el diálogo siempre se construye conocimiento. Yo estoy muy agradecido por haber sido parte de este diálogo y lo reitero, siempre a sus órdenes. Muchas gracias, Iván Lima Magni. Suerte con todo y esperamos que no sea la única vez que conversamos. Gracias. A las órdenes. Chao. Buenas noches. Saludos. Saludos.